días, qué bueno que se han unido a nosotros para poder compartir juntos este espacio de adoración. Espero que la palabra de Dios una vez más llegue a nuestros corazones y nos llene con sus más ricas bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión basada en una frase proverbial de Jesús que se encuentra allí en el libro de Lucas capítulo 23 versículo 34. Leamos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta fue una petición de Jesús en oración al Padre en favor de nosotros. Jesús hizo otras peticiones más al Padre en favor de nosotros en otras ocasiones. Por ejemplo, pidió al Padre que nuestra fe no faltara, pidió en otra ocasión al Padre que nos enviara otro consolador, etcétera, etcétera. Pero de todas las peticiones que Jesús hizo en oración al Padre en favor de nosotros, posiblemente esta sea la más difícil que se pudiera hacer. Les explico por qué. Hablemos un poco del contexto de esta famosa petición de Jesús: Padre, perdónalos. En menos de 24 horas antes de que Jesús dijera esta frase, él había estado viviendo un verdadero infierno emocional. Uno de sus más cercanos seguidores le había traicionado egoístamente para que lo arrestaran de la forma más cruel e injusta que te puedes imaginar. Uno de sus mejores amigos negó 3 veces que lo conocía. Sus otros amigos y seguidores le habían abandonado. Jesús solo, porque solo lo dejaron, tuvo que enfrentar a los hombres más poderosos de la nación. Hombres que habían planificado detalladamente su muerte. ¿Te imaginas? En menos de 24 horas antes de que Jesús dijera esta frase, tuvo que soportar una serie de juicios improvisados y hasta ridículos, pero llenos de mucha mala intención. Y fíjate en esto, los soldados que le estaban custodiando, que supuestamente debían cumplir imparcialmente con la ley, decidieron divertirse a costa de él y llegaron al punto de escupirle y humillarle. Tal vez no le pusieron una rodilla en su cuello, pero sí, de una forma muy sádica y brutal, esos soldados le colocaron una corona de espinas en su cabeza y luego seguían burlándose de él. El juez, a cargo de su caso, dejó que la multitud decidiera su destino y sin compasión esa multitud pidió la ejecución pública de Jesús. Lo obligaron a cargar con su propia cruz hasta lo alto de una colina a través del centro de la ciudad. Y otro hombre tuvo que ayudarlo porque ya Jesús estaba desvanecido. Lo clavaron cruelmente a esa cruz y allí estuvo colgado y humillado ante la misma turba que quería su muerte. En fin, Jesús estaba sufriendo injustamente la muerte más horrenda que puedas imaginarte. La escena era espantosa, tan horrible y tan atroz que Dios el Padre tuvo que voltear su rostro ante ese cuadro. Sin embargo, en medio de la traición y la negación, en medio del abandono de todos, a pesar de la brutalidad, a pesar de las mentiras y la injusticia, en medio de esa criminal humillación, Jesús dijo 2 de las palabras más poderosas que se han dicho jamás: Padre, perdónalos. ¿Por qué quiero que reflexionemos sobre esta posición de Jesús ante las injusticias que se sufren en esta vida? Bueno, por estos días hay muchas personas en este país que están revueltas socialmente. En protestas algunos, en vandalismos otros. Pero todos actuando en nombre de su deseo de reclamar justicia. Muchos presionan para que amigos, familiares, conocidos de algún círculo social o religioso definan su posición en esta situación tan delicada. A mí mismo, por ejemplo, me han preguntado: pastor, ¿cuál es su posición como pastor cristiano? Los criterios abundan, y definitivamente todos defienden con firmeza sus posiciones y principios morales. Sin embargo, a la luz de esta historia que recién repasamos, me gustaría responder una clásica pregunta que cada cristiano debería hacerse
antes de definir su propia posición en una situación como esta. Esta pregunta es, ¿qué haría Jesús? Este mundo en el que vivimos está plagado de injusticias, ¿eh? Mientras haya pecado en este mundo, siempre existirán las injusticias. O sea, no hay nada en esta vida que tú puedas hacer que cambie totalmente eso. El pecado existe y mientras exista, existirán las injusticias. En este mundo de pecado siempre habrán injusticias, es un mundo injusto. Y aún en las sociedades más prósperas y estables de este mundo existirán las injusticias. Ahora, de la forma en que los seres humanos encaren esas injusticias, dependerá que vivamos en paz, que sanen las heridas de las malas acciones y decisiones del pasado, y que finalmente todos ganemos esta batalla. Aquí en esta historia de las últimas 24 horas de Jesús antes de su muerte en la cruz, Él nos enseñó cómo el ser humano debe reaccionar ante las injusticias. Y en última instancia, cuando el ser humano en sentido general no quiera reaccionar así, al menos aquí en esta historia se nos deja bien claro cómo debería reaccionar un cristiano en situaciones en las que la justicia está ausente o en crisis. Le pregunto y meditemos en esto. ¿Era justo lo que le estaban haciendo a Jesús? No era justo. ¿No crees que hubiera tenido Jesús todas las razones para protestar? Por supuesto que sí. Hubiera tenido todas las razones para hacerlo. Incluso, ¿no crees que si Jesús comenzara a protestar, habría un grupo de discípulos ahí que lo hubieran seguido incluso para apoyarle violentamente si era necesario? Por supuesto que sí. Jesús solo tendría que encender la chispa, pero no lo hizo. Más bien Jesús encontró que aunque muchos estarían de acuerdo en seguirle y apoyarle en ese posible camino, ese no era el camino. Esa no era la solución a las injusticias que presenta la vida. Mientras tú y yo vivamos en un mundo donde reina el pecado, habrán injusticias, sí. Pero la forma más efectiva, tanto delante del cielo como aquí en esta tierra, para poder vivir en paz mental y espiritual, más allá del dolor que nos causan las injusticias de esta vida, es lograr decir de corazón, así como dijo Jesús: Padre, perdónanos. Fácil decirlo y de corazón, no lo es. ¿Cómo lo hizo Jesús? No me lo puedo imaginar, pero ese es el camino. Al menos es el que nos indica Jesús que debemos seguir. Y más allá de cualquier criterio personal, como cristiano que yo soy, aunque yo mismo no sé si tenga el valor de cumplirlo, ese es el camino que debo asumir. Yo estoy seguro de que otro que no hubiera sido Jesús hubiera protestado pacífica o violentamente. Otros que no hubieran sido Jesús hubieran tal vez quemado o destrozado todo a su paso. Razones habían para hacerlo, muchas razones. Pero Jesús, que a fin de cuentas era aquel en quien estaban cometiendo aquellas injusticias, Jesús, que era la víctima en todo ese doloroso drama, decidió perdonar. Y por seguir ese camino, resultó ser el vencedor. Y no solo venció él, sino que por seguir ese camino logró que venciéramos todos nosotros también. Díganme si eso no es sublime. Porque Jesús dijo: Padre, perdónanos. Uno de los ladrones crucificados con él fue perdonado con la promesa de un hogar en el paraíso. Porque Jesús dijo: Padre, perdónalos. El centurión romano que supervisaba la crucifixión encontró el perdón al confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Porque Jesús dijo: Padre, perdónalos. Pedro, que había negado a Jesús, fue perdonado por esa negación, como también fueron perdonados los otros discípulos que habían abandonado a Jesús en su momento. Porque Jesús dijo: Padre, perdónalos. Todo el que formó parte de aquella injusticia y se arrepintió fue perdonado.
aún los que le azotaron, aún los que se burlaron de él. Si alguno se arrepintió, fue perdonado por el simple hecho de Jesús, en vez de formar revueltas. Mencionó esta sublime frase: Padre, perdónalos. Hoy, más de 2000 años después, la oración de perdón de Jesús ha seguido resonando a lo largo de los siglos. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, me incluyó a mí y te incluyó a ti también. Cuando Jesús oró, Padre, perdónanos, nos liberó a todos nosotros de la prisión de nuestro pecado. Y cuando tú y yo tenemos el valor de orar, Padre, perdónanos, nos liberamos a nosotros mismos de la prisión de la amargura, de la prisión de esos rencores que tanto daño hacen en este mundo. Tú y yo nos hemos beneficiado enormemente de esa frase de Jesús. Tú y yo nos hemos beneficiado enormemente de su perdón. Y tú puedes estar seguro de que si tú y yo somos hoy hombres y mujeres de bien, es porque un día Jesús nos perdonó. Aunque tanta gente hoy no entienda eso, e incluso cuando sea un camino tan difícil para muchos de nosotros los cristianos también, Jesús nos dejó muy claro que siempre perdonar es el mejor camino. Cuando tú no eres capaz de perdonar, cuando no eres capaz de reconciliar tu vida con Dios y con los demás, a pesar de las injusticias de este mundo, te conviertes en un prisionero. Prisionero en una prisión que no tiene barrotes visibles, no tiene cadenas, no tiene cámaras de tortura, pero que es una prisión muy real. Cuando guardas amargura en tu corazón hacia otros, involuntariamente te has convertido en prisionero de ellos. Y la amargura y hasta la violencia te dominarán toda la vida. Jesús nos enseñó la forma más efectiva para salir de esto. Ojo, es la forma más efectiva, no la más fácil. Si tú crees que este es el camino porque es el más fácil, te vas a frustrar de entrada. No es el camino más fácil, pero te puedo asegurar que sí es el más efectivo. La única manera de salir de la horrible prisión de las heridas sufridas en el corazón, la única llave que abre el cerrojo de la cárcel del resentimiento hacia una libertad completa y genuina, es repetir de corazón esa frase que Jesús dijo hace 2000 años atrás: Padre, perdónanos. Y te digo más, si a ti nunca te ha importado Dios ni tu salvación en toda tu vida, pues yo entiendo que protestes violentamente, que escojas otro camino, que incendies y destruyas todo a tu alrededor. Es tu opción. Pero si tú eres un cristiano que de verdad amas y predicas a Jesús, si de verdad tú sigues a Jesús, entonces, Padre, perdónalos, no es una opción, es obligatorio. Mientras vivamos en esta tierra no faltará gente que nos hiera y nos ofenda, ¿sabes? Pero debemos aprender a liberarlos y a liberarnos a nosotros mismos en el proceso. La vida es demasiado corta como para ponerle los grilletes y la enorme desgracia de un corazón rencoroso. Nuestra respuesta ante una ofensa determina nuestro futuro. Y hay demasiadas oportunidades maravillosas en esta vida esperándonos cuando tomamos el camino de la bendición y de la victoria. Cuando tenemos el valor de decir de corazón: Padre, perdónanos. Que Dios te ayude a siempre tener un corazón dispuesto a bendecir, un corazón dispuesto a perdonar a pesar de las circunstancias, porque Jesús dijo: solo los de limpio corazón verán a Dios. Que Dios te bendiga. Ya oímos tantas veces del regreso de Jesús, nuestro corazón desea
Nuestra fe está segura en la divina inspiración. Ya está llegando el día cuando Dios se irá en su trono de justicia, y a Jesús así dirá. Hijo de llegó la hora, hijo ve sin más demorar, ve a buscar a mis amados y trae de vuelta a aquellos por quien moriste tú. Hijo ve, ahora basta, está probado en malos matar, basta de esperar la rosaria Rey de paz. Ya preparé la casa, ya preparé la mesa. Hijo, tráeme de vuelta a quien creé, a quien perdí en la cruz. Résate. Si tú fuiste ya tentado a no creer o desistir, eso es obra del engaño para hacerte sucumbir. Ya está llegando el día cuando Dios se erguirá en su trono de justicia, y a Jesús así dirá. Hijo de llegó la hora, hijo ve sin más demorar, ve a buscar a mis amados y trae de vuelta a aquellos por quien moriste tú. Hijo ve, ahora basta, está probado en malos matar, basta de esperar